eh, exámenes de imágenes. Aquí tenemos, por ejemplo, la urografía escritora. Este estudio se realiza colocando al paciente a nivel de la vena, ¿no? Con un acceso venoso periférico, se le coloca yopamidol. El yopamidol es el mismo contraste que usamos en tomografía. Entonces, le colocamos yopamidol y nosotros lo que hacemos es mm, esperar un tiempo para que los riñones empiecen a filtrar. ¿Cuánto se espera? Bueno, primero la primera toma es a los 5 minutos, la segunda a los 15 y la tercera a la media hora. Y va a tener diferentes fases para poder ir evaluando el parénquima renal, aquí, el parénquima renal, la diferenciación corticomedular y, por supuesto, los grupos calicilares, la pelvis renal, los uréteres y la vejiga. Entonces, acá tenemos una imagen de una urografía escritora en una incidencia frontal. Y ojo que para este examen también se debe pedir urea y creatinina, porque recuerden que vamos a colocar yopamidol, y el yopamidol es nefrotóxico y hepatotóxico, ¿no? Entonces necesitamos nosotros más que nada nefrotóxico el dato de la urea y la creatinina, la cual debe estar dentro de valores normales. Entonces eso es básicamente una urografía escritora. ¿Cómo la vas a pedir? Así, urografía escritora y pidiendo previamente su urea y creatinina, ¿no? Porque vamos a aplicar contraste y eso deben tenerlo bien claro. Y aquí nos va a mostrar pues todo, ¿no? Toda la silueta renal, miren cómo se ve, los grupos calicilares superiores, medios, ay, inferiores, la pelvis renal de ambos riñones, los uréteres y abajo la vejiga. Y vamos a ir comparando poco a poco el riñón derecho con el riñón izquierdo, uréter derecho, uréter izquierdo y la vejiga. En su trayecto proximal del uréter, trayecto medio y trayecto distal. Luego tenemos, vamos a ver acá también en esta radiografía, una imagen de densidad cálcica, de bordes definidos, más o menos alargada, proyectada en el tercio medio del uréter izquierdo. Y cuando ya se hace la urografía, esperando ya primero se empieza la urografía con una radiografía simple. En la radiografía simple, como su nombre lo dice, no va a haber contraste. Y eso nos permite evaluar si es que hubiera algún cálculo, porque los cálculos van a ser radiopacos y como el contraste también es radiopaco, se pueden confundir. Entonces, como se pueden confundir, es por eso que primero se hace la simple y luego se hace la contrastada. Y acá tenemos el cálculo y de ahí para arriba hay toda una obstrucción, ¿no? Una obstrucción de todos los grupos calicilares y con una dilatación de la pelvis. Tenemos imágenes, por ejemplo, aquí obtenidas a 5 minutos de la administración de contraste para evaluar la simetría temporal y el progreso de la opacificación de ambos riñones, de los grupos calicilares y de los uréteres. Entonces, miren, acá hay un doble sistema pielo-calicilar, tiene doble sistema pielo-calicilar y luego tiene un solo uréter, ¿no? Acá sí está todo normal y eso también se va a poder evaluar o evidenciar en una urografía escritora. Imágenes de urografía escritora es un método de evaluación de las siluetas renales o el aparato urinario. Otro método es el uroten, que es por tomografía, y el otro método es la uroresonancia. Entonces, la ecografía renal también nos ayuda a detectar algunas imágenes, ¿no? Sobre todo cuando son de consistencia quística. Entonces, acá tenemos una imagen de una urografía escritora que está obtenida, dice esta imagen, a los 5 minutos que se administró el contraste. Y vamos a ver que el contraste está en ambos riñones, miren, en ambos riñones. Dice, y luego a los 5 minutos después de hacer una compresión, lo que pasa es que a veces no pinta bien todos los grupos calicilares y se puede hacer una compresión con una banda a nivel del abdomen, a nivel de hipogastrio, de tal manera que pinte el contraste, ¿no? Los grupos calicilares y cuando se hace la compresión, entonces ya se evalúa mejor, porque se pintan los grupos calicilares, la pelvis y los uréteres.
¿no? Entonces, esa es la idea, que nos ingeniamos para poder evaluar de la mejor manera y tener la imagen de todo el aparato urinario. Esa es la idea, tener la imagen de todo el aparato urinario. Ya. Luego tenemos acá eh, una orografía donde estamos viendo el uréter distal. Luego vamos a ver acá el uréter distal, mira cómo llega hasta la vejiga, el uréter derecho, luego el uréter izquierdo. Y aquí parte del riñón con el uréter en su tercio medio y su tercio proximal, ¿no? El uréter. Luego tenemos a la vejiga. La vejiga va a tener una forma acorazonada, mira, está llena de contraste, con una depresión a nivel del techo de la vejiga. Y luego la paciente o el paciente, bueno, se va a miccionar y vamos a tomar una radiografía del postmiccional. Entonces, esta es la imagen, ¿no? De una toma postmiccional. Entonces, mira cómo la vejiga tiene bordes regulares, una pared continua, una depresión a nivel del techo vesical, que vamos a ver cómo va a esto ayudarnos a comprobar si es un paciente del género masculino o femenino, ¿no? Luego tenemos acá una radiografía, una urografía escritora, donde estamos viendo la silueta renal derecha, aquí con el cursor, y la silueta renal izquierda. Muy bien, después de 80 minutos, dice, que han dejado pasar, se obtiene la imagen que aún se ve el contraste en la silueta renal derecha. Sin embargo, en la silueta renal izquierda ya solo se ve el grupo calicilar porque ya filtró el contraste, ya lo excretó. Entonces, aquí se nota que va a haber una complicación o de repente una nefropatía a nivel de alguna causa por lo que el riñón derecho no suelta el contraste, no lo excreta. Y fue porque tenía una piedrita o una litiasis a nivel del uréter, en la unión uretero-vesical. Entonces, abajo, en la parte inferior. Entonces, eso está permitiendo que haya una uropatía obstructiva desde el punto donde está la litiasis hasta la parte superior, que es todo el riñón. Es por eso que no permitía que se pueda excretar el contraste y el riñón derecho seguía pintado, ¿no? Seguía radiopaco, cuando el riñón izquierdo ya había excretado el contraste. Aquí nosotros vamos a ver igual una urografía excretora, donde lo que llama la atención va a ser un agrandamiento, dice, de los riñones a predominio del riñón izquierdo. Entonces nosotros estamos viendo el riñón derecho, los grupos calicilares superior, medio inferior, la pelvis renal, el uréter, y aquí está el riñón izquierdo, ¿no? Bastante agrandado, miren, llega hasta acá, más o menos debe medir 100 a 120 mm o la altura de casi 4 cuerpos vertebrales, ¿no? Y dice que hay múltiples defectos a nivel parenquimal que le llamamos defectos en tipo queso suizo, ¿no? Que nos da una imagen como de queso acá, algunas imágenes radiolúcidas, ¿no? A nivel del riñón izquierdo. Tenemos luego algunas alteraciones a nivel del riñón, por ejemplo, acá de la morfología, como unas variantes anatómicas. Mira, este es el riñón derecho y acá tienes una muesca, ¿no? Una muesca a nivel de la cortical, la indentación, ¿no? A nivel del tercio medio con el tercio inferior, a nivel de la cortical. Esto es una indentación normal, no es nada patológico, es como una variante. Y también tenemos, en algunos casos, los riñones pueden presentar algunos lóbulos y ser como un riñón lobulado. Entonces, al presentar estos lóbulos, generalmente eso es parte de la anatomía normal en el feto y estos lóbulos van desapareciendo, pero podría quedar alguno de repente y nos llamaría la atención, ¿no? Como este lóbulo, que lo primero que vamos a pensar es que puede ser una lesión tumoral, ¿no? Una lesión sólida, tumoral, parenquimal, que está justamente a ese nivel. Entonces, por eso es que nos llama la atención y cuando encontramos eso en una urografía excretora, pues nos vamos a una tomografía, ¿no? A un urotén, no es que nos vamos a quedar ahí. Pero cuando nos asustamos, ¿no? Pero si de repente vemos que este paciente ha tenido estudios previos, y en los demás estudios también ha salido la misma imagen, entonces debemos correlacionar
con imágenes previas y puede tratarse pues de un engrosamiento normal del parénquima debido a una persistencia del riñón lobulado, ¿no? Que es clásico en el feto. Luego tenemos una orografía escritora que nos está mostrando en el riñón izquierdo. Miren, este es el riñón derecho, ¿ya? Esta es toda la silueta del riñón derecho con sus grupos calicilares y luego tenemos el riñón izquierdo. El riñón izquierdo muestra toda una densidad aquí, miren. Primero que el riñón no se ve normal, se ve como que si estuviera aquí comprimido, como si estuviera recibiendo una compresión. Y acá se ve una imagen radiolúcida, ¿no? Con engrosamiento del parénquima y distorsión de los grupos calicilares. Los grupos calicilares definitivamente tienen distorsión del parénquima o distorsión de su morfología. Entonces, en este caso se trató de un carcinoma de células renales. Fue un carcinoma de células renales. Luego vamos a ver aquí una orografía excretora. Este es el riñón derecho. Mira todo, esto es el riñón derecho. ¿Ya? Y todo eso es el riñón izquierdo. Entonces, en el riñón izquierdo se ve claramente un defecto de llenado, quiere decir que no permite que esta parte del grupo calicilar se llene de contraste, por eso se le llama defecto de llenado en el riñón izquierdo, eh, con incremento de la distorsión del sistema colector. Entonces, aquí estamos viendo que se trató de un quiste, esa es una densidad agua, en una imagen redonda que está en el tercio medio del riñón izquierdo, de densidad agua, ¿no? Entonces, este fue un quiste. Claro que estos pacientes luego van a una tomografía, ¿no? Una tomografía que es el Uroten o la tomografía del aparato urinario sin contraste. Luego tenemos la masa del doble contorno, miren, este es el riñón derecho, y luego tenemos acá un doble borde, aquí un doble borde, que es el riñón izquierdo, ¿no? Un doble borde. Entonces, este doble borde, el doble contorno, también nos asusta, nos alarma, porque puede tratarse de una masa, ¿no? De una lesión tumoral, que está haciéndonos un borde de la lesión y el otro borde que está hacia afuera es de la silueta renal. Entonces, este signo del doble contorno es, es también para descartar que no haya un tumor renal. Así que tienen que ir a una tomografía con contraste. La tomografía para el aparato urinario se va a llamar urotomografía o le llaman uroten y hay uroten con contraste y uroten sin contraste. Claro que el uroten sin contraste, mal llamado, ¿no? Porque en realidad es un abdomen pelvis sin contraste, nada más. En cambio, el uroten per se, ya su solo nombre, significa ya un estudio contrastado. Pero bueno, la, la continuidad ha hecho que se le llame así. Acá tienes una orografía excretora, mira, estás viendo el riñón derecho, ¿no? El riñón derecho, cómo está excretando el contraste, los grupos calicilares. Este es el riñón izquierdo, y ambos riñones están unidos por el polo inferior, ¿no? Riñón derecho y el riñón izquierdo unidos por el polo inferior. La nefrotomografía dice demuestra alteraciones características del eje asociados a un riñón en herradura. Entonces, los riñones en herradura son aquellos riñones que están unidos por su polo inferior, pero no solo eso, sino que también tienen alteración de la rotación. Si se dan cuenta, los riñones deben estar mirando casi hacia medial, sin embargo, estos están mirando casi hacia anterior, ¿no? Casi hacia anterior. Y eso es propio, pues, de que los riñones en herradura, mira lo que nosotros también podemos encontrar en una urografía excretora, eh, tienen también alteración de la rotación, ¿no? No solamente viene una sola variante, sino que vienen varias variantes anatómicas, ¿no? Entonces, una de ellas es eso, el riñón en herradura, que se puede detectar también en la ecografía, pacientes que nunca se han hecho una ecografía y de repente llegan y encontramos un riñón en herradura, luego pasan a tomografía con contraste, un uroten con contraste. Vamos a ver aquí nosotros en una radiografía simple de abdomen, o sea, sin contraste, vemos una imagen de densidad cálcica, ¿no? Acá. Son calcificaciones que están agrupadas en el polo superior del riñón derecho. Luego, dice, se muestra un retardo de llenado en la cavidad grande, intercomunicando, dice, pero el cáliz superior, ¿no? Con esta imagen. O sea, se nota que, mira, se comienzan a llenar de contraste los grupos calicilares superior, medio y inferior,
pero el grupo calicilar superior tiene esta imagen, una imagen más o menos agrandada que se comunica con el grupo calicilar superior y que esto fue diagnosticado como un divertículo calicial. Hay también divertículos vesicales, ¿no? Bueno, en el aparato digestivo hay divertículos colónicos también. Entonces, miren aquí, este es un divertículo calicial. Urografía excretora, vamos a ver una dilatación de la pelvis. Si ustedes se dan cuenta, esta pelvis está muy dilatada. Estos son los grupos calicilares superior, medio, inferior. A nivel del grupo calicilar superior, vamos a ver acá una distorsión de la arquitectura, ¿no? Una papila dice que tiene un defecto de llenado con una irregularidad del material de contraste. Y esto se trató, pues, ya, ese es uno, perdón, acá, ¿no? Alteración de la morfología del grupo calicilar superior. Y este es otro, ¿no? Un déficit o un defecto de llenado. El defecto de llenado se llama así cuando hay un espacio que no se pinta. Y ustedes ven aquí que tenemos una imagen radiolúcida que no se pinta. Y ya hemos dicho que todo lo que tiene contraste tiene que pintarse de color blanco o radiopaco. O sea, debe pintar. Ese es otro caso, ¿eh? Estos son dos casos diferentes. Debe pintarse toda la pelvis. Y en este caso, la pelvis renal no se logra llenar de contraste porque tiene una imagen por defecto de llenado, inclusive se extiende hacia el lumen del uréter en el tercio proximal. Y esto fue un tumor de células transicionales, al igual que la imagen por defecto de llenado con alteración de la morfología del grupo calicilar superior izquierdo, ¿no? También acá tenía entonces un tumor de células transicionales. Entonces, miren cómo se ve la imagen de un cáncer, ¿no? Una imagen por defecto de llenado a nivel de la pelvis renal y hasta el uréter. Acá vamos a ver una urografía con una silueta renal derecha en óptimas condiciones, grupo calicilar superior, medio inferior y el uréter. Acá vemos el riñón izquierdo con grupos calicilares también, superior, medio y todo el uréter. Y dice que obviamente lo que no se ve es el grupo calicilar inferior. Si ustedes se dan cuenta, acá es superior, medio e inferior. Acá el inferior desaparece, no se pinta. Entonces a eso le llaman el cáliz fantasma. Y este es uno de los signos que podría tratarse de una tuberculosis renal. Al igual que el otro lado, dice, marca una irregularidad a nivel de los cálices y del infundíbulo en el polo inferior, acá, ¿no? Miren, estos grupos caliculares sí se pintan, pero acá ya se pintan menos y acá peor. Nótese, dice la apariencia en apolillado. Esta apariencia en apolillado es la que nos va a hacer pensar de que podría tratarse de una tuberculosis renal, que también es frecuente, ¿ah? Acuérdense que estamos en un país de tuberculosis, ¿no? Entonces, frecuente la tuberculosis renal. Acá han hecho una ampliación de un uréter, ¿no? Un uréter, el cual está siendo desplazado hacia la línea media. Debería ir por acá así rectito, pero no, es desplazado hacia la línea media y acá está la vejiga que se está llenando de orina con contraste. Pero ¿por qué este uréter está desviándose de su trayecto? Se desvía por la presencia, dice, de un aneurisma de la arteria ilíaca interna. Entonces el aneurisma está a este nivel y lo que hace es desviar el uréter derecho. Entonces ese es un aneurisma arterial, ¿no? Luego tenemos el uréter circuncavo, que se va a mostrar un uréter total, el uréter totalmente dilatado, ¿no? Derecho dice en su región proximal y tiene apariencia de J invertida. Dice, y tiene hidroureteronefrosis. Entonces, ese es un uréter circuncavo, que tiene forma de J invertida y que se aprecia también hidroureteronefrosis. Miren acá, este es el uréter, este es el riñón con los grupos calicilares totalmente dilatados y ese es el uréter circuncavo. Que es lo que no permite que haya un buen trayecto del uréter. Por lo tanto, es como que tuviera una codadura y al impedir que drene adecuadamente o excrete adecuadamente, pues este riñón comienza a llenarse, ¿no? A llenarse de líquido, de orina. Luego tenemos aquí una radiografía excretora. Miren ustedes, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo.
Y lo que vamos a ver son los grupos calicilares con la pelvis. Y acá vamos a ver nosotros los grupos calicilares con la pelvis renal. Miren ustedes cómo está dilatado todo. Los grupos calicilares, la pelvis renal, todo el uréter, todo el uréter. Si yo veo las imágenes anteriores, el uréter es finito. Sin embargo, acá estamos viendo un uréter bastante grueso que está llegando hacia el interior de la vejiga y hacia adentro se ve cómo se abre una imagen radiolúcida como una cabecita. Muy bien, esta imagen por defecto de llenado le llamamos nosotros cabeza de cobra, ¿no? Y se trata de un ureterocele. Y el ureterocele es la dilatación del uréter en su porción intravesical. Entonces, eso hace que de ahí para arriba haya una uropatía obstructiva, ¿no? Una dilatación. Tenemos luego acá, por ejemplo, una neurofisio excretora, donde vamos a ver un estrechamiento vascular extrínseco, un estrechamiento importante de la zona medial a lo largo, dice, del tercio superior, ¿no? El tercio superior del uréter va a estar estrecho, va a haber tenido una zona de estenosis, el uréter en la porción proximal, y esto se debe, eh, dice, a causa de una vena gonadal, ¿no? Una vena gonadal que pasaba por ahí y que entonces comprimía hasta cierto punto al riñón izquierdo. Bueno, dos imágenes más de hidrografía escletora. Estamos viendo un riñón izquierdo con sus grupos calicilares superior, medio inferior y la pelvis renal. Y tenemos que es un paciente con hematuria macroscópica, o sea, tiene coágulos. Entonces, en la urografía dice hay un segmento del uréter izquierdo, un defecto de llenado aquí, mira. Acá hay una imagen radiolúcida pequeña que no permite, permite solamente parcialmente que pase el contraste. Este contraste pasa por los costaditos, ¿ve? Por los laditos pasa, porque todavía se pinta el uréter después de esa imagen por defecto de llenado. Entonces, esta imagen por defecto de llenado fue estudiada y se trató de un carcinoma, ¿no? De un carcinoma de células transicionales. Miren, esta imagen pequeñita, este defecto de llenado, fue un carcinoma de células transicionales. Luego tenemos aquí nosotros una vejiga. Esa vejiga, yo les enseñé cómo se ve una vejiga. En este caso vamos a ver una vejiga de paredes irregulares, con una pared gruesa. De acá para acá es la pared, una pared irregular, lobulada, con un grosor de pared a pared bastante significativo, y eso se debe a que esta vejiga tenía pues infecciones a repetición, entonces ya es como una vejiga eh, tenía estas alteraciones porque es una cistitis hemorrágica. A veces los pacientes tienen eh, hematíes en el examen de orina, pero no necesariamente es por cálculos, sino también puede ser por infecciones urinarias. Inclusive hay niñas que pueden tener infecciones urinarias y que tienen cálculos, que tienen, perdón, hematíes, ¿no? Entonces, en los niños también sucede en las niñas, entonces hay que tener mucho cuidado y hacer una ecografía en ese caso de niños para no irradiarlos. Y en el caso de los adultos, mira, se encontró esta alteración a nivel de la pared. Estas flechitas lo que me están indicando es la pared de la vejiga. Se trata de una cistitis hemorrágica. Tenemos ahora patología vesical, una vez más, seguimos en patología vesical. Es una vejiga, mira los bordes, la mucosa, totalmente irregular y tiene como unos saquitos que están colgando de la superficie, y ese es uno más grande, ¿no? Entonces son múltiples divertículos de la vejiga en un paciente con vejiga neurogénica. Numerosos divertículos que se asocian con paredes gruesas y irregulares. Y la punta del catéter o la flecha crea un defecto de la sustancia de contraste. Ese es un catéter como una sonda que le habían colocado y entonces la parte que estaba dentro de la vejiga es la que formaba la imagen por defecto de llenado. Tenemos fotografía escletora, mire esta vejiga, cómo se ve de paredes regulares, con una mucosa adecuada, ¿no? Y luego vemos que cuando hacemos la fase tardía o la fase, perdón, postmiccional, ¿no? El paciente se va a orinar y de ahí que se va a orinar y regresa, tenemos que tomarle la postmiccional
encontramos una imagen por defecto de llenado. Esta imagen irregular de imágenes radiolúcidas o algunas áreas radiopacas que es por efecto llenado, se trató de un cáncer, un carcinoma de células transicionales en el lado izquierdo de la vejiga. Luego tenemos que la vejiga puede tener un levantamiento de la base de la vejiga. Mira cómo la vejiga está levantada a nivel de su base, ¿no? La pared también está engrosada, mira, está irregular. Y eso se debe pues a que hay una obstrucción del tracto urinario. Entonces, generalmente en los varones, obviamente debajo de la vejiga va a estar la próstata. Entonces, esta próstata, al tener un incremento de tamaño, va a hacer esto, ¿no? Va a ir comprimiendo la vejiga en cuanto a al piso, y también esta vejiga tiene que hacer fuerza para poder vencer la resistencia de la obstrucción a nivel distal de la próstata, porque la próstata está rodeando la uretra. Entonces la vejiga tiene que hacer constante fuerza, y eso es lo que hace que esta pared se engruese, ¿no? Porque no es algo, eh, ese engrosamiento de pared no es agudo, no es de un momento a otro, es a lo largo de mucho tiempo. Y también, no que se va a solucionar tampoco de inmediato, ¿no? Pero debemos tener en claro la situación. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, una cistografía, que es una radiografía de la vejiga, que también es válido solicitar, porque solamente quieres ver la radiografía, nada más. No te interesa ver el uréter ni nada, solamente la urografía. Entonces, esta es una de las incidencias, ¿no? El paciente se coloca en el cúbito dorsal y vamos a ver el rayo dirigido más o menos hacia la sínfisis púbica, ¿no? Con una inclinación de 10 a 15 grados. Entonces, ¿cuál es la imagen que vamos a obtener? Esta es la imagen. Una imagen de vejiga radiopaca, de bordes bien delimitados, ¿no? Esta es la oblicua, que también les había comentado que siempre es necesario mínimo dos incidencias para poder saber si hay de repente una fractura cuando hablamos de huesos, y en este caso de ecografías para poder detectar o desdoblar imágenes, no disociar imágenes, que llamamos nosotros. Entonces, aquí tenemos nosotros un ratito chicos, ya. Tenemos aquí la imagen de una incidencia oblicua a 45 grados. ¿Y esto nos va a servir para qué? Para ver la cara posterolateral de la vejiga y la unión uretero-vesical, ¿no? Para eso me va a servir. Entonces, cada incidencia va a tener por ahí su utilidad. Entonces, pero hay que adaptarse también a las necesidades del paciente, porque a veces el paciente no puede, ¿no? Dependiendo. Luego tenemos las imágenes de incidencia lateral izquierda, que también sirve para ver vejiga, ¿no? Acá tenemos la oblicua posterior derecha de un paciente varón, mira la vejiga, y acá tenemos toda la uretra, ¿no es cierto? Ese dice el ureter dice al izquierdo, la vejiga y toda la uretra. Esta es de una mujer, una anteroposterior. Acá tenemos el esquema, y acá está la vejiga y acá está la uretra. Acá tenemos, por ejemplo, un sacro que tiene una malformación congénita, que es un sacro anormal. Muestra un sacro deformado en cimitarra, que se asocia a una alteración en la médula espinal y a una capacidad de la vejiga reducida. Entonces, cuando el paciente te dice que quiere orinar, bueno, ni modo, tenemos que creerle al paciente, ¿no? Ya cuando hacemos la ecografía y evaluamos que hay poco volumen, igual le preguntamos al paciente, y si él insiste en que sí, él sí desea miccionar, bueno, ni modo, tenemos que creerle, y de repente pues tiene alguna alteración, como en este caso que había una capacidad vesical reducida. Mira, solamente podía contener 25 centímetros cúbicos, que en realidad, bueno, es muy poco, ¿no? Oh, a ver, un ratito, por favor, alumno.
Ya, seguimos. Entonces, eso era una malformación, como les estaba diciendo. Luego vamos a ver aquí, por ejemplo, una vejiga también, una cistografía, que ese es el estudio que se llama cistografía. Dice en una incidencia oblicua, vamos a ver un defecto de llenado aquí. Si se dan cuenta, hay una imagen radiolúcida que no permite que se pinte con todo el contraste y se trató de una invasión tumoral, ¿no? Se trató de un tumor a nivel de la vejiga, una imagen por defecto de llenado. Acá tenemos una cisto-uretrografía miccional, o sea, no solamente vamos a evaluar la vejiga, sino también la uretra. Y en una incidencia oblicua vamos a ver, dice, cómo el uréter llega a desembocar no en la vejiga, sino en el divertículo. Entonces, esta vejiga tenía un divertículo y para mala suerte, el uréter llega y no desemboca en la vejiga, sino desemboca en el divertículo. Por lo tanto, claro que este divertículo no es suficiente para contener toda la orina, tiene entonces reflujo y el uréter va a estar dilatado y va a requerir cirugía. Acá tenemos una vejiga, todo este es el borde de una vejiga que se ha hecho una ampliación y vamos a ver un divertículo de la vejiga, un divertículo oculto a nivel de la parte posterior y que demuestra que justo en el divertículo pues está llegando el uréter, ¿no? Justo está drenando, llega a la desembocadura uretero-vesical, se va a dar pero en el divertículo. Aquí tienes también un borde de la vejiga que te ha hecho una ampliación y vas a ver como dos fideos que cuelgan así. Esos dos fideos son los dos uréteres y ambos uréteres se juntan para entrar uno solo a nivel de la vejiga, ¿no? Entonces, esta es una duplicación ureteral incompleta. Puede ser completa o puede ser incompleta. La completa es cuando los dos uréteres llegan separados a la vejiga y la incompleta es cuando los dos uréteres se juntan en uno solo y llegan en un solo conducto, llegan a desembocar a la vejiga. Esa es una duplicación incompleta como la que estamos viendo. Luego tenemos acá una cisturetrografía miccional oblicua. Miren, es para ver toda la uretra. También se puede hacer porque es parte del aparato urinario, ¿no? Se coloca contraste. Vamos a ver una estenosis claramente visible a nivel de la uretra, ¿no? Entonces sí se pueden hacer ese tipo de estudios para evaluar de repente alguna estenosis ureteral. Aquí tenemos una inserción ureteral anormal, miren. Este es el uréter, es una cistouretrografía miccional en una incidencia oblicua que demuestra que el uréter se inserta a nivel de la uretra, o sea, no llega a insertarse en la vejiga, sino a nivel de la uretra. Claro, la uretra también va a tener poca capacidad de almacenamiento de la orina y esto produce pues un reflujo, que el uréter se dilate por reflujo y también el riñón, ¿no? Y ya este riñón, bueno, hacia arriba y era un riñón no funcionante. Entonces, miren cómo todos estos diagnósticos podemos llegar nosotros a través de la urografía, cisturetrografía, uretrografía. Y luego vamos a ver alguna patología como por ejemplo los quistes. Los quistes, si bien son patología benigna, tienen algunas variaciones en el riñón. Entonces hay una escala de Bosnia que es para poder detectar aquellos quistes que van a tener algunos detalles importantes. Por ejemplo, en la categoría 1 se trata de un quiste simple que va a tener solo una pared fina con un contenido homogéneo, no hay calcificaciones, no hay componente sólido, no hay realce de contraste. En la categoría 2 ya presenta algunos septos finos, ¿no? Algunos septos finos que pueden realzar con el contraste o captar contraste. Bueno, aquí el manejo, no hay ningún manejo, simplemente se describe la lesión y eso es todo. Ya en la categoría 2F, ya la cosa cambia porque van a haber numerosos tabiques finos que pueden realzar con contraste y un discreto engrosamiento de la pared, ¿no? Un discreto engrosamiento de la pared. Ya cuando hay un discreto engrosamiento de la pared o de un tabique, entonces ya tendremos que hacer un seguimiento, ¿no? A ese quiste. Luego tenemos la categoría 3, que es un quiste con paredes o septos mayor de 2 milímetros, pero que ya realzan al contraste. Hasta acá los tabiques
podían, ¿no? Nuestros tabiques definidos que pueden realzar, no pueden, como que no pueden, pero el engrosamiento de un tabique o de una pared ya te llamaba la atención. Ya, en cambio acá ellos captan contraste sí o sí y están engrosados, 2 milímetros. Entonces acá el manejo ya puede ser indeterminado, no se puede excluir que sea una neoplasia y se recomienda una resección del quiste, ¿no? Esa es una categoría 3. Y por último, la categoría 4 del Bosnia, que es una categoría 3 donde van a haber quistes que miden más de 2 milímetros con realce de contraste, pero con componente nodular. Ya se ve un nódulo adentro, ¿no? Eso ya a toda luz es una lesión maligna y bueno, ahí sí ya tiene que haber una resección. Entonces, dependiendo de cómo sean las características del quiste, es que se toman las decisiones. Acá vamos a ver imágenes de tomografía. Yo les dije de que el aparato urinario se puede estudiar a través de radiografía, con la radiografía escritora, con la radiografía simple de abdomen, cuando queremos evidenciar la presencia de un cálculo. Yo voy a pedir una radiografía simple de abdomen. Cuando yo quiero ver más detalles del aparato urinario mediante radiografías, puedo pedir urografía escritora, cistografía, que es el estudio de la vejiga, uretrografía, que es el estudio de la uretra, o la cisturetrografía, que es el estudio de los dos, vejiga y uretra. Acá estamos viendo, por ejemplo, tomografía, donde se llama urotomografía o uroten, y nos va a dar también un plus que es la imagen en 3D o volumen rendering, no una reconstrucción tridimensional, donde estoy viendo grupos calicilares superior, medio, inferior con una dilatación de la pelvis y el uréter, ¿no? Acá también grupos calicilares, dilatación de la pelvis y todo el uréter, como se ve con mucho mejor detalle que en una urografía escritora. Nos da también el plus de una 3D a colores. Miren ustedes acá, dilatación de la pelvis renal derecha, dilatación de la pelvis renal izquierda. Luego vamos a ver este caso de una paciente. Dice que esta paciente fue operada y tuvo una complicación postquirúrgica, pues por accidente le ligaron el tercio distal de ambos uréteres. Entonces, ella comienza a llegar por dolor y se evidencia en el uroten, que es la urotomografía, dilatación de los grupos calicilares. Miren cómo el contraste se acumula. Todo lo que esté con contraste va a ser radiopaco. Y entonces en la reconstrucción 3D se ve claramente una dilatación de todos los grupos calicilares y de la pelvis renal y de todo el uréter derecho, igualmente del lado izquierdo, ¿no? Entonces eso fue, miren, comparen esta diferencia de los grupos calicilares. Acá hay una leve dilatación pélvica renal derecha, pero acá está todo el riñón dilatado, acá también, ¿no? Entonces eso fue pues una hidronefrosis, hidroureteronefrosis bilateral. Por ecografía yo también puedo ver el riñón, miren acá, es una imagen más o menos hipoecogénica. El seno renal va a ser hiperecogénico, pero lo que se evidencia aquí es que va a haber, dice, una imagen hiperecoica acá o hiperecogénica, y se refleja en el caso de una pielonefritis, ¿no? Una alteración a nivel de la ecogenicidad del riñón. Entonces, esa es una pielonefritis. Luego vamos a ver aquí, nosotros también dice una pielonefritis aguda unilateral severa. Una de las características de la pielonefritis es el riñón incrementado de tamaño. Si lo normal es hasta 120 mm de longitud, bueno, este riñón va a estar aumentado de tamaño. Luego tenemos aquí una tomografía de un uroten, ¿no? Vamos a ver tomografía de uroten, tomografía con contraste. Vamos a ver nosotros un riñón derecho. Miren, si ustedes comparan el riñón derecho con el riñón izquierdo, este está totalmente alterado, con alteración de la captación de contraste, con imágenes hipodensas, ¿no es cierto? Con disminución de la captación del contraste, en múltiples focos que corresponden a abscesos, ¿no? Entonces, al final este riñón ya estaba totalmente tomado, estaba totalmente invadido por la pielonefritis bacteriana y terminó en una nefrectomía, o sea, le extirparon el riñón, porque luego puede hacer una sepsis a foco renal y bueno, el paciente puede fallecer. Entonces, no es tan sencillo de que tenga un absceso renal y lo dejen ahí, ojo. Peor si el paciente es diabético, olvídense, eso se complica. Entonces, ese riñón ya estaba totalmente tomado, invadido, con esas imágenes hipodensas, con captación heterogénea en contraste, incrementado de tamaño, a comparación del riñón izquierdo. Estamos viendo una tomografía de abdomen en corte axial y al final terminó en nefrectomía. Miren el riñón cuando lo sacan, ¿no? Cómo queda con estas imágenes de pus, o sea, de estos huecos que tiene, ¿no?
y que era pues la pieza anatómica y está revelando todos los abscesos que tuvo el riñón, ¿no? Entonces ya no crean que solamente un tumor renal va a ser la causa para una nefrectomía, también lo son los cálculos coraliformes, también lo son los abscesos renales, ¿no? Las pielonefritis bacterianas. Acá tenemos un aspecto tipo masa, dice pielonefritis aguda, bacteriana, donde muestra una imagen lobulada, mira acá, una imagen lobulada hiperecogénica que podría confundirse con un tumor, ¿no? Pero en realidad es proceso de la inflamación y era una pielonefritis aguda bacteriana. Tenemos una imagen de tomografía, un paciente con una pielonefritis aguda bacteriana mira múltiples imágenes de realce disminuido que van a la periferia del riñón, ¿no? Disminución de la captación de contraste. Todo el riñón capta, pero hay áreas que no captan contraste. Esto es compatible con una pielonefritis aguda y también con una nefritis intersticial. Luego tenemos acá una imagen de tomografía en un corte axial, en un paciente que tiene también una pielonefritis bacteriana, y lo que nos está enseñando aquí es que dice, se muestra un agrandamiento asimétrico y la ausencia de pirámides en el riñón derecho. Las pirámides están conservadas en el riñón izquierdo. Mira, esas son las pirámides conservadas, pero en el riñón derecho no se ven. Entonces, esta falta de visualización de las pirámides del riñón, que es lo que yo normalmente debería ver, lo que me refleja es un edema renal, que está tan hinchado el riñón que no me permite visualizar. Y se observa también típicamente este edema cuando hay también cálculos y están relacionados con uropatía obstructiva, ¿no? Acá esto es lo normal y este riñón es lo patológico que no me permite evidenciar las pirámides renales. Tomografía con contraste, ese es el riñón derecho, el riñón izquierdo, donde vemos focos de hiperatenuación o hiperdensidad en el riñón izquierdo, característica de focos hemorrágicos. Esto también fue un caso de pielonefritis hemorrágica, ¿no? O sea, hemorragia en una pielonefritis bacteriana complicada. Y miren todo lo que le puede pasar al riñón, ¿no? Esta es una tomografía, donde vemos un riñón derecho y un riñón izquierdo, donde vamos a ver en ambos riñones focos hipodensos que están madurando y son pequeños abscesos, ¿no? Ya en esos casos pues hay que hacer cultivo, pero ya la tomografía te está ayudando, te está diciendo que tengamos cuidado porque ya se están formando abscesos, ¿no? Entonces, esto se puede ir complicando y encima en los dos riñones. Y cuidado con esos pacientes diabéticos. Luego tenemos acá una tomografía, mira el riñón derecho, cómo tiene esta imagen hipodensa que sale del riñón, ya se va hacia afuera, ¿no? Con extensión perirrenal, se va hacia afuera. Y esto fue un absceso periférico que está saliéndose del riñón. El riñón izquierdo está tranquilo, está normal, con su pelvis que está un poquito dilatada, pero esta imagen hipodensa con captación heterogénea de contraste y que sale hacia la parte perirrenal, ya es un absceso que está complicado. Absceso, mira, un absceso interrenal, acá no para mostrarnos el compromiso extrarrenal, ¿no? O perirrenal. Y estamos hablando de un urotén en la fase de excreción, ¿no? Entonces, dice, y hay un engrosamiento de la fascia de Gerota, ¿no? Mira aquí, esta es la fascia y está engrosada. Normalmente debería ser fina, ¿no? Casi finita, así casi como un hilo, y acá ya se ve que está engrosada la fascia de Gerota. Acá tenemos imágenes hipoecogénicas con contenido denso en su interior. No es una imagen totalmente negra. Si ustedes se dan cuenta, tiene como acá algunos ecos internos, algunas imágenes más blancas, y se trata pues de un absceso más maduro y está también en el riñón. Acá una tomografía donde estamos viendo un riñón derecho de menor tamaño y un riñón izquierdo de un tamaño más grande. Y el riñón derecho tiene múltiples calcificaciones, ¿no? Un riñón hipotrófico de pequeño tamaño, deformado, con algunas cicatrices y calcificaciones distróficas, característica de una pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica lo que va a hacer es que el riñón disminuya de tamaño y la aguda es que el riñón va a aumentar de tamaño, va a crecer. Luego tenemos la pielonefritis enfisematosa. Esta se va a caracterizar por la presencia de aire. Aquí en esta ecografía vamos a ver múltiples ecos eh, con cola en forma de cola de cometa que van a estar dentro del riñón, ¿no? Entonces, muestra un artefacto.
Ya luego iremos a tomografía y veremos realmente si hay contenido aéreo dentro del riñón que no debería haber. Entonces, cuando hacemos la tomografía y vemos, mira, ese es contenido aéreo, pielonefritis enfisematosa, dice, demuestra la gran cantidad de aire que hay y el riñón está destruido, ¿no? Ni siquiera se puede ver. El aire tiene la forma del riñón, pero el riñón no está. En cambio, este es el riñón izquierdo que sí se ve en forma de habichuela, pero acá no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, esa es una pielonefritis enfisematosa. Luego tenemos la pionefrosis, que va a ser el contenido de pus dentro de los grupos calicilares. Dentro de un grupo calicilar dilatado, vamos a ver que deberían ser totalmente anecogénicos o oscuros, así, porque tienen orina. Pero cuando tienen ecos internos, así totalmente densos, y tienen movimiento de flujo, porque se ve que se mueven lentamente, esa es una pionefrosis, ¿no? Una pionefrosis. Luego tenemos la pielonefritis antogranulomatosa, que se relaciona con con el cálculo coraliforme. El cálculo coraliforme es aquel cálculo que toma la forma del riñón, es un cálculo muy grande. Y acá tenemos en una tomografía sin contraste en el riñón izquierdo una imagen cálcica, de densidad cálcica, que toma la forma del riñón, pero el riñón izquierdo todavía tiene parénquima renal, miren, es la parte funcionante del riñón, mientras que el riñón derecho tiene bolsas hidronefróticas o contenido hidronefrótico líquido. Mira, el grosor del parénquima renal es casi filiforme y tienes acá el cálculo coraliforme, ¿no? Ese está en este corte, pero es un cálculo que toma la forma del riñón. Aquí tenemos imágenes de tuberculosis, mira, una urografía excretora donde está mostrando el cáliz del polo superior con una zona de estenosis. Recordemos que los cálices van a tener forma de copita, entonces van a tener como una copita aquí, pero este cáliz está totalmente deformado, todo el grupo calicilar, ¿no? Y es un cáliz fibrótico, distorsionado y se trata pues de una imagen de tuberculosis. Bueno, chicos, esa es la práctica de